Hola, mi nombre es Melody y esto es... Bueno, quise hacer este video porque seguramente la mayoría de la gente que me ve son mis amigas, entonces capaz no tiene mucha idea de lo que es un musical teóricamente hablando, o quizás sí saben, se están interiorizando de lo que es este mundillo de Broadway, o puntualmente están estudiando teatro musical y por ahí de por sí como estudiantes tenemos los términos un poco como mezclados. Entonces dije, bueno, voy a hacer una investigación de todos los conceptos que creo que son pertinentes para explicar lo que es un musical. Es por eso que, bueno, estoy aportando a la comunidad con este video. Por supuesto, yo no soy una letrada, ni mucho menos, simplemente estudié teatro musical, sigo estudiando, me sigo formando. Así que esto es como un decante de toda la información que tengo y que pude encontrar y recopilar en todos estos años de estudio y por supuesto en una investigación como más puntual. Por supuesto que si quien me esté viendo del otro lado tiene más para aportar, por supuesto, pero bienvenido sea, nos podemos como complementar entre todos, así que bienvenido sea. Además, creo que es importante tener en cuenta que constantemente el teatro está en evolución, entonces seguramente lo que diga ahora no es lo mismo que se ha dicho en, no sé, finales de los 90 sobre este tema. A ver, es un género que está en constante movimiento. Las artes de por sí van evolucionando acorde a los avances sociales. Entonces, va por ese lado. Seguramente esto de acá unos años quede obsoleto o quede incompleto. De hecho, esto es lo que dice Pablo Gorlero en su libro de Historia del Teatro Musical en Broadway, que bueno, que es un concepto que se encuentra en constante evolución. De hecho, cuando empecé a estudiar teatro musical, la primera definición que me dieron fue la de Pablo Gorlero, que bueno, ha trabajado muchos años como periodista y puntualmente como crítico e investigador de teatro musical, que según su definición, un musical es cuando las palabras no son lo suficientemente fuertes para un personaje, se transforman en canción. Y cuando ambas cosas no alcanzan, estalla la danza. Que, bueno, muy poético, pero ¿me podés hablar específicamente de qué es el teatro musical? ¿Me podés dar un poquito más de contenido, Pablito? La verdad es que leí muchas definiciones según la BBC, Google Arts, y ninguna la verdad que me convence del todo. Así que voy a dar una yo, by Melody Estraga. Pero ¿por qué no me convencen? A ver, no es que yo sepa más que nadie, por supuesto, sino que creo que son un poco incompletas por ahí. En todas las fuentes se dice que el teatro musical es donde canto, teatro y danza se juntan junto con las palabras o la palabra hablada. Y sí y no. No digo que esté mal, pero creo que está incompleta. A ver, hay obras o películas que tienen canciones, que tienen baile y que obviamente tienen diálogo. Pero eso no significa que todas sean musicales. A ver, la película Melody, ahí ella quería decir que tenía una película con su nombre, sí. Tiene todo el soundtrack de los discos de Bee Gees. Y hay baile y hay canto. Pero no es un musical. Y Mamma Mía, que tiene todas las canciones, por ejemplo, de otra banda conocida que es ABBA, sí es un musical. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esta diferencia? ¿Por qué esta distinción? Lo importante no es solamente que el guión se mezcle con las canciones, sino cómo se mezclan. Es importante aclarar que las canciones en un musical forman parte de la narrativa. O sea, si yo las saco, es como si sacara parte del guión. No tiene sentido, no puedo avanzar la trama. Si yo saco una canción de un musical, el resto del musical no se entiende, la historia no avanza. La definición que encontré que más se asemeja a esto es la de musicales101.com, que lo escribió John Kendrick, que también es otro periodista, pero bueno, lo encontré en una página de dudosa procedencia. Pero bueno, es una enciclopedia de teatro musical, capaz le sirve. La dejo en la descripción, como dicen los youtubers. Teniendo en cuenta esto, ¿es lo mismo comedia musical que teatro musical? Es una duda súper frecuente. De hecho, capaz
mucha gente de quienes estudia o que me están viendo y que no estudian teatro musical, dicen, sí. De hecho, yo le pregunté a mi mamá, para vos, ¿es lo mismo comedia musical que teatro musical? Y me dice, claro. Dije, no. Ah, bueno, sí y no. Tengamos en cuenta que el teatro musical es en sí un género de teatro. O sea, partimos de lo global, que es el teatro, donde podemos nombrar, por ejemplo, teatro clásico, teatro de texto, entre otros. Y entre esos otros encontramos el teatro musical. Y como los demás géneros de teatro, este teatro musical puede tener otras ramificaciones, otros subgéneros. Entre estos subgéneros podemos encontrar, por ejemplo, el drama o la comedia. No todos los musicales van a ser comedias musicales. Por ejemplo, yo te pongo Los Miserables y no me vas a decir es una comedia. A ver, si me decís que esto es una comedia, sos un poco psicópata. Así que es como una mamushka de conceptos. Es como en el cine. No todas las películas van a ser comedias. Tenés drama, tenés suspenso, bla. En esta mamushka de teatros podemos encontrar otras categorizaciones para definir al teatro. Tenemos otros subgéneros y podemos también encontrar diferentes estilos de musicales, diría, para no decir subgéneros de vuelta, ¿no? Entre ellos podemos encontrar a los book musicals, por ejemplo, que serían todas las obras de teatro musical, porque todas de por sí tienen un libreto donde integran canciones dentro de su narrativa. O sea, como regla general, todos podrían llegar a ser un book musical. También encontramos las óperas rock, que esto es un poquito más complejo también. Cada página como tenía una definición concreta y podían encontrar diferentes ramificaciones. Si yo te digo una ópera rock, en algunos casos podríamos mencionar, bueno, musicales que tienen canciones de rock, por ejemplo. Y sí y no también. Según lo que encontré, que fue como más general, o que todas las páginas donde encontré tenían esto en común, y va acorde a mi entendimiento del género, una ópera rock se crea como base previa a un musical. Podrían llegar a ser similares a un álbum conceptual, son discos o canciones que cuentan una historia con inicio, desarrollo y final a través de estas canciones. Tienen personajes, por supuesto, pero no está en forma de musical. Evita, por ejemplo, se hizo de esta forma. De hecho, la mayoría de los musicales de Andrew Lloyd Webber comenzaron como una ópera rock. Primero se hizo este álbum conceptual con historia, personajes, todo. Y luego se adaptó el libro musical para llevarlo a teatro. Según lo que vi, Rent y Despertar de Primavera también se hicieron de esta forma. Luego tenemos a los jukebox musicals o musicales de rocola, que ahora tenemos un ejemplo súper contemporáneo y a la vez no, porque es una adaptación de un musical hace un par de años, que es Mentiras, la serie de Prime Video, epiquísimo. Mamma Mía es otro, Moulin Rouge, mi favorito, es otro. Y ustedes dirán, ¿qué tienen en común todos estos musicales? Bueno, lo que tienen en común es que se utilizan canciones preexistentes o una banda puntual o un álbum puntual de una banda para crear una historia con ellos. Este no lo sabía, me tomó por sorpresa. Se llaman Revenue Musicals, creo que se pronuncia así, que vendría siendo una serie de sketches musicales no necesariamente integrados dentro de una misma narrativa. Se lo considera predecesor a lo que es el teatro musical actual. Diferentes escenas que tenían su propio inicio, desarrollo y desenlace y que tenían canciones como dentro de su narrativa. Actualmente no hay tantos ejemplos de esto, pero Six y Cats están levemente inspirados en este tipo de teatro. También podemos encontrar los musicales conceptuales, donde un tema, una metáfora, un concepto es igual o más importante que la historia en sí. Se prioriza la experimentación o la libre expresión a la hora de contar esta historia. Algunos ejemplos son Chicago, que yo en mi mente la verdad que no lo veo más en Cabaret, por ejemplo, pero capaz porque tengo la visión de la película, capaz si veo una versión antigua del musical, lo puedo llegar a notar un poco más. A Course Line,
y Avenue Q, que esa no la vi, así que no sé. Bueno, este fan yo soy, la verdad, que son los sung-through musicals o musicales cantados de principio a fin. Vos podés escuchar la grabación de estudio y básicamente viste todo el musical. Ejemplo, Hamilton. ¿Voy a nombrar a Hamilton en todos mis videos? Parece que sí. También tenemos las películas musicales. ¿Son musicales las películas musicales? Sí. De hecho, cumplen los mismos conceptos de lo que es una obra de teatro musical, pero en formato cinematográfico. Es decir, está grabado. Guarda que también hay grabaciones de las puestas en teatro. Por ejemplo, en Hamilton. O por ejemplo, en Waitress. O por ejemplo, en Shrek. No es lo mismo que película musical, claramente. Son diferentes formatos. Lo único que tienen de similar es la forma en la que son distribuidas. También están los Golden Age Musicals o musicales de la Edad de Oro. Son aquellos musicales clásicos que se crearon en la década de los 40, 50, de autores súper reconocidos que sentaron las bases de lo que es el teatro musical contemporáneo, que se consideran los padres del teatro musical y quienes definieron la fórmula del teatro moderno, al menos bajo los conceptos de Broadway. Por favor, Lore, si está viendo esto, no sé, el teatro de texto es otra cosa, yo no sé de ello, perdón. Acá podemos nombrar musicales como Oklahoma, Carrusel, South Pacific, y The Sound of Music, La novicia rebelde. También podemos nombrar, por ejemplo, a un autor súper reconocido que es Stephen Sondheim, que tomó los conceptos de Hammerstein y Rogers para llevarlo a lugares más oscuros, para explorar temáticas psicológicas, políticas y sociales. Es decir, hasta ese entonces quizás se veía, pero priorizaba el teatro musical como un entretenimiento y no un statement político, social, como una crítica. Pueden nombrar musicales súper conocidos, por lo menos para mí, como West Side Story, Company, Follies, esa no la vi, y Sweeney Todd. La fórmula clásica del teatro musical propuesta por Rogers y Hammerstein sería la siguiente, y se refiere a características de los personajes puntualmente, más que el desarrollo de la historia. Normalmente cualquier musical de este equipo contará con un fuerte barítono principal, una soprano delicada y ligera, un tenor principal de apoyo y un alto principal de apoyo. Según estos autores, pueden haber excepciones a esta generalización, pero es lo que simplifica el proceso de audición y da al público una idea de qué esperar, vocalmente al menos, en un musical de estos autores. Por supuesto, estas convenciones están propuestas desde mucho antes, desde las creaciones de las óperas, que son los inicios del teatro musical. Entonces, lo que están proponiendo es acorde a lo que se veía desde inicios del teatro musical, cuando ni siquiera existía ese concepto. A medida que fue pasando el tiempo, la sociedad fue cambiando y se fue acostumbrando a estas convenciones teatrales, era necesario buscar un cambio, tomar estas reglas, estas convenciones del teatro y acomodarlas a nuestro antojo o a nuestra necesidad para contar una historia. Podemos nombrar musicales contemporáneos que están basados en esta lógica, pero desafían estas reglas totalmente. Lo podemos ver en la autobiografía de Jonathan Larson, por ejemplo, que la hizo en forma de musical, que es Tic Tic Boom. De hecho, la pueden encontrar en Netflix, véanla, que buscaba justamente eso, hacer su propio musical, pero diferente, tomando temas políticos, sociales, basando en los clásicos de Sondheim, pero llevarlos a la realidad de lo que se está viviendo en esa época. Este también es un subgénero o otra clasificación de lo que es el teatro musical. Los musicales contemporáneos son aquellos que salieron post 90 o a finales de los 90, por ejemplo, Wicked, Rent, pero creo que post 2010 podemos encontrar una nueva generación de musicales. Y te diría que hoy en día estamos en otro proceso de divergencia generacional en las obras de teatro musical. Déjenme que les explico. Finales de los 90 hasta 2010,
Encontramos Wicked, Rent, Dear Evan Hansen, El Rey León, que utilizan elementos supervisuales para presentar posturas firmes políticas y sociales. Post 2010 se hace la creación de nuevos musicales o adaptación de los viejos, es donde se empieza también a incorporar al escenario como un personaje más de la historia. Es donde se empieza a incorporar escenarios móviles y nuevos géneros musicales para contar estas historias que son ajenas o que pensaríamos que son ajenas a los escenarios de Broadway, por ejemplo, hip hop, ritmos latinos. A ver, en Rent también se usa rap, también se rapea, pero nunca se había visto como eje central o como principal género musical en una de estas obras. Creo yo que se ampliaron las fronteras de lo que un musical significa y hasta dónde puede llegar. Y también, ¿por qué no?, desde dónde puede salir. Ese es el mismo hecho de ver que yo también puedo ser parte de eso, es súper valorable. Ahora, post 2020, creo que estamos viendo un cambio de paradigma en lo que es el teatro musical. ¿Y por qué? La primera vez que me di cuenta de esto es en la adaptación de Cabaret del 2021 de Rebecca Fleckner y ahora con las nuevas adaptaciones de clásicos por parte de Jamie Lloyd, como Sunset Boulevard y Evita, donde nuevamente los límites del espacio se difusan. En el primer caso de Cabaret, llevaron al cabaret en su máxima expresión. Contaron con un escenario 360 en un bar con entradas secretas o con toda una ambientación desde el momento que vos entras al teatro. Pasás a una dimensión paralela donde desde que pisas el teatro vivís una experiencia distinta. Y en este caso se tomó como si fuera un verdadero cabaret clandestino de los años 20. Por supuesto yo no la fui a ver, pero por todos los videos y por todas las promociones que se hubo, puedes ver que se mantenía un contacto súper íntimo con el espectador. También es impresionante cómo hoy en día siguen vigentes temáticas de un musical de más o menos 100 años. Y en el segundo caso seguramente los hayan visto por TikTok, pero que en las obras de Sunset Boulevard y Evita, actualmente que se está llevando a cabo Evita, los actores salen del teatro, caminan por las calles de Broadway, salen al balcón, cantan a la gente que pasa, a la gente de a pie, al público que no pagó una entrada, mientras son seguidos por una cámara y se proyectan en el escenario con el público que está adentro del teatro. Creo que abre la puerta a hablar del tema de volver al teatro a donde era antes, a cómo era antes, a la época de los trovadores, que era entretenimiento de los pobres, entretenimiento del pueblo, como algo tan humilde o que empezó tan de abajo puede ser ahora algo de la élite, porque no todos pueden acceder a ir al teatro. Entonces al hacer esto es como si se devolviera a los orígenes. Quizás en Evita hayan podido ver cómo Rachel Ziegler sale al balcón como Evita para cantar No llores por mi Argentina, el número más icónico del musical, y le habla al pueblo, le canta a su pueblo, como se supone que lo está haciendo el personaje de la historia. Qué lindo que es el teatro musical. Claro que sí, amamos el teatro musical. Y esto también generó una polémica de decir, a la puta madre, yo pagué $200 por esta entrada y en los números más icónicos te me estás yendo, te mato. Y al mismo tiempo, capaz te abre la puerta a ver todo el concepto del musical o llevar este concepto mucho más allá que las puertas del teatro. Ojo que también es una movidaza de marketing, ¿no? Porque yo creo, yo viviendo en Broadway, veo esa intervención que se me está haciendo de a gratis y digo, wow, qué maravilla, estoy viendo artistas de la hostia desenvolverse en otro ámbito que no es el teatro y vuelven después. Pero lo que más yo quiero es ver qué pasa en el resto de cosas o viceversa. Yo pagué de entrada y ahora lo que quiero hacer es volver a las puertas del teatro y ver qué hacen por fuera, ¿me entiendes? Como que haya un movimiento más amplio del público. Ver las dos versiones también, ¿no? Ninguno es boludo. Bueno, no sé. Espero que haya servido este pantallazo general, muy general. Yo la pasé muy bien, hablando de lo que más me gusta que es el teatro musical.
Pero bueno, no sé qué más les podría decir. Pero bueno, cuéntenme ustedes, ¿hay algo que les gustaría agregar? ¿Hablé mucho? ¿No se entendió algo? Ah, seguro. Bueno, no sé. Digan, es todo por ahora. Chao.